Lado Quinaltún a las 7:30 de la tarde en el Centro Cultural Isabel la Católica. El tema será el amor trinitario en la persona humana, aplicación existencial, impartida por Ángel Ramírez. El martes, el día siguiente, martes 22, a las 8 de la tarde, en los Tacus Provi, la charla In Vino Veritas, titulada Los asesinos de Jesús, el fariseísmo según Leonardo Castellani. Recordamos también que iniciamos a inscribir a los niños para catequesis. Y el jueves 24 será la visita de la Virgen de Zapopan aquí al Pilar. La recepción será a las 11 de la mañana, Santo Rosario a las 11:30, Santa Misa a las 12. Esperamos que todos los que puedan vengan a acompañar a la Santísima Virgen en su visita. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, tenemos tal confianza con Dios por Cristo, no porque podamos pensar algo por nosotros como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia viene de Dios, el cual nos ha hecho idóneos ministros del Nuevo Testamento, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Si, pues, el ministerio de la muerte grabado con letras sobre piedras fue glorioso, de tal modo que los hijos de Israel no podían mirar el rostro de Moisés por la gloria de su cara, que había de acabar, ¿cuánto más glorioso será el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de la condenación fue tan glorioso, mucho más glorioso aún es el ministerio de la justicia. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os aseguro que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y quisieron oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. He aquí que un doctor de la ley se levantó tentándole y diciendo: Maestro, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Entonces él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo lees? Él respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y con todo tu entendimiento, y al prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron y, habiéndole herido, se marcharon, dejándole medio muerto. Sucedió que un sacerdote bajó por el camino y, habiéndole visto, pasó de largo. E igualmente un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Mas un samaritano que viajaba pasó cerca de él y, habiéndole visto, se movió a compasión. Y acercándose, vendó sus heridas, derramando sobre ellas aceite y vino, y poniéndole en su jumento, lo llevó a una posada y tuvo cuidado de él, y al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al hospedero, y le dijo: cuida de él, y todo cuanto gastares yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece a ti que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que tuvo compasión de él. Y le dijo Jesús: vete y haz tú lo mismo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ave María Purísima. Vete y haz tú lo mismo. El doctor de la ley se pone a tentar a nuestro Señor, a preguntarle, a ver qué responde. Y le hace la primera pregunta: ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor se limita a remitir a la ley, a la Sagrada Escritura, para que se responda a sí mismo. Y el doctor de la ley así lo hace. Es decir, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, etc., y al prójimo como a ti mismo. Bien. Pero, llegado a ese punto, el doctor de la ley va más allá y da una vuelta de tuerca más al Señor.
y le pregunta quién es mi prójimo, o que es lo mismo, a quién tengo yo obligación de amar. Y entonces hay que caer en la cuenta de por qué pregunta esto. Porque el concepto de prójimo en las escuelas de interpretación de la ley, las escuelas rabínicas, decían que el prójimo fundamentalmente eran los miembros del pueblo de Israel. Es decir, el pueblo de Israel constituía una comunidad que era solidaria entre los que eran miembros de ella, de tal manera que cada uno es responsable de los demás. Y cada uno está sostenido por el conjunto. Por eso, el prójimo, en principio, serían los propios judíos. Los extranjeros, pues, es verdad que la Sagrada Escritura también habla del respeto al extranjero en el Antiguo Testamento. Y también se entendía como prójimo a ese extranjero que se afincaba dentro del pueblo de Israel. Pero, fuera de esa gente, la interpretación habitual era que eso era el prójimo, fundamentalmente los miembros del pueblo de Israel. Desde luego los samaritanos no, porque eran enemigos de los judíos. Era una secta herética del judaísmo. No iban al templo de Jerusalén a hacer sus sacrificios, sino que iban a su propio templo. Y además se odiaban mutuamente hasta el punto de que unos 20 años o así antes de que ocurriera esta escena del Evangelio, más o menos el año 6, 7, 8, 9 después de Cristo, consta que unos samaritanos en los días de Pascua fueron al templo de Jerusalén a echar huesos humanos por la plaza del templo para hacerlo impuro. Es decir, una afrenta gravísima. Y también esa enemistad se ve en la escena que es narrada un poco antes en el Evangelio del buen samaritano, en la cual el Señor va con sus discípulos camino a Jerusalén y manda a sus discípulos a una aldea de samaritanos, y los samaritanos, al ver que iban a Jerusalén, es decir, viendo que eran judíos, no quisieron recibirles, les echaron. Y eso nos da pistas de por qué el samaritano es el bueno de la parábola, por así decir. De tal manera que el sacerdote y el levita pasan de largo, y en cambio es decir, aquellos que deberían ser el prójimo no actuaron como tal, y aquel que no era prójimo, porque era samaritano, se hace prójimo a sí mismo al ver ese hombre herido y despojado, dice el Evangelio, conmoviéndosele las entrañas, que es el sentido propiamente de las palabras del original. En la traducción española dice que se conmovió, le dio pena, básicamente. Pero la palabra original es que se le revuelven las entrañas al ver a ese hombre medio muerto en el camino. Y se conmueve, se compadece y se hace prójimo de tal manera que hace incluso hasta lo que no está obligado a hacer. Le vierte el vino, el aceite, le paga la estancia en la posada, todo lo que podía hacer. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Señor aquí? Está invirtiendo la pregunta que le ha hecho el doctor de la ley. El doctor de la ley le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y el Señor, con esta parábola, da a entender, no es tanto quién es mi prójimo, si este o el de allá o el de más allá es prójimo mío, ¿no? Sino que yo me tengo que hacer prójimo de los demás. Soy yo el que me hago cercano y me preocupo de atender las miserias ajenas. Y el que se tiene que